Mi conferencia de hoy va a tratar de la igualdad y la desigualdad. Y vamos a rastrear la historia de esta tensión entre una idea y la otra, que en realidad es muy antigua. Así que voy a empezar con la mitología griega, con ese personaje legendario que se llamaba Procusto y que quería que todo el mundo tuviera su misma estatura. Y terminaremos con la izquierda actual, con Podemos, y el resto de los igualitaristas contemporáneos que en realidad se parecen bastante a Procusto. Ha variado, sí, porque el caso de Procusto es un caso de violencia descarnada y brutal, ¿no? En cambio ahora ha cambiado, sigue habiendo la violencia, pero no es descarnada y brutal, sino que está intermediada a través del Estado. El poder político ahora es el que interviene para hacernos iguales a todos, y lo hace a través de la democracia. Es que la bandera de la igualdad se ha convertido en una bandera política y legislativa a través del Estado. Y esto es un proceso sutil porque la igualdad se ha convertido en una bandera de los enemigos de la libertad cuando en realidad es una bandera liberal. Los liberales somos los que hemos defendido siempre la igualdad. Es evidente que aquí hay un problema de interpretación. Y esa interpretación a mí me gusta asimilarla a la imagen de la justicia, porque los liberales apreciamos la igualdad porque la asociamos con la justicia. Y la justicia, representada por una señora, tiene una espada, porque debe ser firme, y tiene una balanza para ser equilibrada, y también tiene una venda delante de los ojos. Esa venda refleja la igualdad ante la ley, que es la igualdad que apreciamos los liberales, la igualdad ante la ley. En cambio, los antiliberales distorsionan y pervierten esta noción. Por así decirlo, le quitan la venda a la justicia. Ya la justicia mira y distingue entre nosotros y nos hace iguales ya no ante la ley, sino mediante la ley. Utiliza el poder que tiene para volvernos iguales y en ese proceso arrasa con la libertad. Yo espero que sí haya. Esa es parte de la labor de los liberales, ¿no? Hay diferentes maneras para hacerlo. Una es insistir en que la moderna igualdad, la igualdad de los derechos sociales, la igualdad mediante la ley, es una igualdad antiliberal, es una igualdad que requiere la violación de la propiedad privada y de los derechos individuales. Hay que insistir una y otra vez en eso. Y otro tema que voy a tocar en mi conferencia también, es que los seres humanos en realidad no queremos ser iguales. Se nos presenta la igualdad como si todo el mundo quisiera ser igual. Y no es así. En la conducta que tenemos los seres humanos, no queremos ser iguales, queremos ser mejores. No simplemente mejores que el vecino, aunque también. Lo que queremos es ser mejores que nosotros mismos. Todas las personas queremos mejorar, queremos prosperar, queremos sacar adelante nuestra familia, nuestros hijos, queremos mejorar, no queremos ser iguales. Entonces, esta idea de que estamos todos obsesionados porque todo el mundo tiene que ser igual, viola la naturaleza humana. Y es muy difícil edificar una comprensión cabal del ser humano y de la sociedad si uno simplemente quebranta las normas y las actitudes más normales de las personas en su vida cotidiana. Les diría varias cosas sobre los países nórdicos. Lo primero que les diría es que ellos reflejan una cosa interesante, y es que no son países igualitarios en un sentido muy importante. Y es que los estados son muy grandes. Entonces cuando te dicen vamos a luchar contra la desigualdad, o ahora ya para más, a mayor abundamiento hablan de luchar contra las desigualdades, como si quisieran acabar con todas ellas. Hay una desigualdad contra la que no quieren luchar, ¿eh? Hay una desigualdad que les gusta mucho, que es la desigualdad que separa a unos estados cada vez más poderosos de unos súbditos cada vez más débiles.
Eso hay que insistirlo una y otra vez. Y después, en el caso específico de los países nórdicos, a los que los igualitaristas, como bien dices, idolatran, hay que ver qué tipo de economías son, porque muchas veces los países nórdicos tienen características que nuestros intervencionistas abominan. Por ejemplo, son economías abiertas. Todos los países nórdicos, como suele suceder con los países pequeños, son economías muy abiertas, mercados muy abiertos. Y los estados son muy grandes, pero no son muy discriminadores. No tienen estos estados modernos que a ti te doy una licencia, a ti no, a ti te doy una subvención, a ti no. Más bien lo que hacen son enormes estados verdaderamente muy grandes, con economías muy abiertas, y los estados no discriminan tanto como los nuestros. La igualdad de resultados es algo que difícilmente los igualitaristas aceptan, pero en realidad apuntan a eso. Dicen que quieren igualdad de oportunidades, pero en realidad quieren igualdad de resultados. El caso de Oxfam y muchos otros, ahí hay que tener un debate con ellos. En algunos casos lo hemos tenido, por ejemplo, Juan Ramón Rayo y yo mismo tuvimos un debate con la gente de Oxfam, y ahí hay que insistirles en varias cosas. Por ejemplo, la idea de que no existe la suma cero, la idea de que yo no soy pobre porque Amancio Ortega sea rico. Su enriquecimiento a mí no me ha empobrecido, lo normal más bien es lo contrario. Así que no hay suma cero, todos podemos mejorar. Y después un punto importante que recuerdas tú con esa mención al estudio del Instituto Juan de Mariana, es que las cifras se presentan muchas veces como si fueran incuestionables. Y son muy cuestionables. Y hay que discutirlas una y otra vez, desde que cuando uno habla de desigualdad, ¿desigualdad de qué hablamos? Dice, España es un país muy desigual. Pues en términos de riqueza, por ejemplo, es uno de los países más igualitarios de Europa. ¿Por qué? Y porque los españoles solemos ser dueños de nuestras viviendas, claro, y eso lo que hace es desparramar, por así decirlo, el patrimonio inmobiliario. Así que discutir una y otra vez estas cosas. O las consignas que tienen Oxfam, por ejemplo, esta cosa de que 8 personas en el mundo tienen tanta riqueza como media humanidad. Dice, vamos a ver, esto no puede ser. Esto es que están mirando mal las cifras. Un ejemplo típico de esto, de mirar mal las cifras, es fijarse en la riqueza financiera y patrimonial. Pues claro, pues la riqueza financiera lo que suele suceder es que mucha gente no tiene ninguna. Pero en los cálculos, muy rara vez o nunca se incorpora el capital que sí tenemos todos los seres humanos y que es con mucho el capital más importante, que es el capital humano. Es que en el libro de Piketty, tan celebrado por los igualitaristas, específicamente dice, no tiene en cuenta el capital humano. Pues claro, entonces no estás teniendo en cuenta la principal riqueza de la humanidad. Pues no sé qué decirte la verdad. Probablemente hay que comunicar más, no hay que cansarse, no hay que ponerse nervioso, no hay que enfadarse. Hay que entender que tenemos unas ideas que son anti-intuitivas. Lo intuitivo es el estatismo, lo intuitivo es el socialismo, el liberalismo no. Así que partimos de una desventaja, con lo cual tenemos que ser todavía más pacientes que si defendiéramos alguna ideología, algún sistema de ideas que conectara más con el sentido común. El sentido común siempre digo que es peligroso porque inmediatamente te vincula con el socialismo. Siempre me gusta poner un ejemplo de una vez que quitaron a todos los diputados del Parlamento y los llenaron de niños. Y entonces hicieron una sesión, como si fuera una sesión de los diputados, y les preguntaron a los niños, ¿cómo resolveríais el problema de la pobreza? Y dijeron a los niños, pues dándole dinero a los pobres. Esta respuesta, que es de puro sentido común y que es profundamente pueril, es la misma que dan los diputados. Es justamente la misma. Es decir, no conciben la creación de la riqueza. Siempre están pensando en redistribuirla, como si la riqueza estuviera dada y uno la redistribuye y así resuelve la pobreza. Pues así no se resuelve la pobreza, y la pobreza históricamente, que se ha resuelto de una manera muy notable para un porcentaje muy alto de la humanidad, en ningún caso se resolvió así. Es que en las últimas décadas cientos de millones de personas en el mundo han dejado atrás la pobreza. Y no lo han hecho porque nadie les diera dinero, sino porque pudieron trabajar y esforzarse en un contexto de relativa paz, relativa justicia y relativa libertad. Eso es lo que hay que explicar. Pues mira, esto es, no lo sé, hay tantos libros
para leer, no lo sé, yo te cuento los primeros libros que leí yo, que no era yo liberal, yo era un hombre que venía de la izquierda y me acerqué al liberalismo gracias a mi maestro y mi amigo Pedro Schwartz, a quien conocí por casualidad como alumno de doctorado, y él, que había sido también un socialista, más moderado de lo que era yo, debo decir, y que estaba acercándose al liberalismo, él empezó a darme los libros que había leído él. Entonces, el primero que me dio 2 libros de Karl Popper. Uno que es muy famoso, que es La sociedad abierta y sus enemigos. Y otro que es mucho menos famoso, pero me parece muy importante, que se llama La miseria del historicismo. Es un libro muy pequeñito, que había traducido el propio Pedro Schwartz en Alianza Editorial. Y me impresionó mucho ese libro porque una de las características del antiliberalismo es su arrogancia. Creen saber. Y de las cosas que creen saber es la historia. Creen haber descubierto o conocer las leyes de la historia. Esto es lo que decía Marx que había descubierto él. Él decía que él conocía las leyes de la historia nada menos. Conocer eso te convierte en una persona profundamente arrogante, porque si tú conoces las leyes de la historia, ¿por qué no vas a organizar la sociedad? Lógicamente, porque tú sabes lo que va a pasar, conoces la evolución histórica y entonces le impones a la gente las cosas por la historia. Como dijo Fidel Castro, la historia me absolverá. La misma frase, por cierto, la había dicho Hitler. Estas cosas no son nada casuales. O sea que yo empecé leyendo a Popper. Después me pasé a los ilustrados escoceses, a Hume y a Smith. Y solo después me acerqué a los austríacos y empecé con Hayek. Con Hayek y su Camino de servidumbre, que también es un libro que es muy recomendable. Y a partir de ahí, pues, no sé qué decirte. En los autores modernos, desde luego el que a mí más me ha influido es un premio Juan de Mariana que se llama Anthony de Jazet. Anthony de Jazet y su libro El Estado, que me recomendó Pedro Schwartz también y que yo contribuí después, muchos años después, a traducir al español. Es un libro que me cambió completamente la perspectiva que yo tenía sobre el Estado. Había leído a Buchanan, otro que hay que leer, otra corriente que hay que leer, a Ronald Coase, otra corriente también que hay que leer, pero el libro de El Estado de Jazet fue como una especie de sacudida porque me invitó a mirar el Estado de otra manera. Y para un liberal es muy importante tener una visión correcta del Estado.